1979. Pero también queríamos contar con la presencia de un experto en periodos dictatoriales, especialmente en la historia de Guillermo de Rodríguez Lara. Y lamentablemente el doctor Jorge Andrade, quien nos iba a hablar de este tema por motivos de salud, no va a poder acompañarnos. Pero sí vamos a tener la presencia de nuestra moderadora Viviana Velasco, quien va a terciar con el doctor Fernando Andrés Muñoz. Voy a presentar sin más a Viviana. Ella es doctora en Historia por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Es profesora agregada de la carrera de Historia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y es profesora ocasional en Flaxo, de Ecuador. Ha investigado sobre el proceso de construcción estatal ecuatoriano en el siglo XIX, con énfasis en la historia de la fiscalidad y de la justicia y el derecho. Sus investigaciones se han publicado en libros y revistas nacionales e internacionales. Además, es parte del grupo de investigación Transider que lleva adelante la Universidad del País Vasco. Es secretaria del Seminario Permanente de Historia Política en Ecuador y ella va a conversar con Fernando Muñoz. Entonces, les dejo a ustedes para que puedan desarrollar este panel. Muchas gracias por su asistencia. Buenas tardes. Gracias, Alejandra, por esta interesante oportunidad para conversar sobre la vinculación de lo democrático con los espacios de la memoria y de la historia como los archivos. Además, en este día, bueno, el 15 de septiembre se celebra el Día de la Democracia desde el 2008. Esto establecido por la ONU. Es un día internacional que lo que busca es incentivar mecanismos para fortalecer la democracia. Eh, con respecto a la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, que tiene que ver con algunos puntos que podríamos relacionarlos con el tema de los archivos y el tema de la memoria también. No solamente la idea de que la democracia está centrada en las personas que construyen una comunidad que se llama a sí misma democrática, que está vinculada históricamente por el aparecimiento, la formación de la República, que estaría ubicada entre el siglo, más bien dicho, en el siglo XIX, siglo XX y XXI, aunque tiene, obviamente, recupera algunas ideas de la política clásica, de la antigüedad clásica, pues pone en práctica en Europa, en América Latina y, por supuesto, en otros territorios como África y Asia, pues un modelo político que lo que busca es instaurar un proceso que tiene que ver con la participación de las personas que forman esa comunidad política y que organiza esa forma política con distintos organismos, desde distintos procedimientos, y esos procedimientos van a tener una huella en, sobre todo, papeles, ¿no es cierto?, documentación. Tiene también una huella en dinámicas audiovisuales, etcétera. Creo que quisiera dejar planteada algunas ideas muy generales que seguramente Fernando va a retomar, que es que pensar que la democracia es o pensar en la democracia es un desafío porque es un sistema en el que estamos además nosotros conviviendo y que lo estamos organizando, ¿no? La democracia, pues, sería el gobierno del pueblo, y un punto que es muy importante es pensar que la idea del pueblo es un nosotros, es una configuración, según Pierre Rosanvallon, un historiador francés, nos dice, esa idea de pueblo es una figuración que está siempre en disputa. Y creo que ese es uno de los temas que a mí me parece que es importante eh, plantear para comenzar una discusión sobre la democracia y también las formas de la memoria y el registro del proceso político democrático, ¿no? La idea del pueblo se está construyendo
las sociedades democráticas, siguiendo a Rosan Bayón siempre, las sociedades democráticas realizan, ¿no es cierto?, en la vida común una acción que no está definida previamente. Creo que esto es algo que a veces suele parecer un poco difícil de entender, pero es una construcción que se hace colectivamente eh, conforme la mayor cantidad de personas participan, puede ser de manera en la representación, en el sistema electoral, o participan en los otros mecanismos de participación de una comunidad política, que son los mecanismos económicos, los mecanismos jurídicos y judiciales, y por supuesto también los mecanismos de la acción colectiva, como puede ser la manifestación, etcétera, ¿no? No están establecidos por una tradición o están impuestas por una autoridad. Tenemos esas dos ideas que son interesantes y que se pueden también rastrear en el tiempo, en lo histórico, y que supongo que Fernando lo hará en la próxima conversación que vamos a tener. Em, con esto dicho, yo no quisiera alargarme más porque vamos a luego conversar con Fernando. Me gustaría más bien presentarlo. Fernando Muñoz Miño es historiador de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y es magíster en Sociología Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Es especialista superior en infancias y juventudes de América Latina y enseñanza de las ciencias sociales por Claxo y Flaxo sede Brasil. Es subdirector del Seminario Permanente de Historia Política e integrante de la Fundación Cuadrante Sur. Sus líneas de investigación son la historia política y electoral latinoamericana, las Fuerzas Armadas ecuatorianas, la historia de los partidos políticos y la izquierda, y la politización juvenil y de las organizaciones sociales. Fernando, comenzamos entonces con tu presentación. Bueno, buenas tardes con todas y todos. Muchas gracias al Archivo Histórico Nacional por la invitación y a Viviana también por la presentación. Voy a compartir una pequeña presentación y espero poder abordarla en los minutos que tengo. Si me pueden confirmar cuando ya se esté proyectando, por favor. Creo que ahí está. Se puede ver ya. Perfecto. Gracias, gracias, Vivi. Bueno, quiero partir de las reflexiones que ha planteado Vivi al inicio de esta conversación, pensando que el tema de la democracia es muy complejo, ¿no? Y creo que la invitación que hace el Archivo Histórico Nacional a pensar la relación entre democracia y archivos es una pregunta virtuosa que tenemos que hacernos y que probablemente no es una cosa que se haga constantemente, más allá del campo tradicional, de quienes estamos más vinculados a los estudios de la historia, las ciencias sociales, las humanidades. Entonces, para poder abordarlo, he decidido plantear este tema de esta presentación como democracia y archivos, una mirada crítica histórica. Para lo cual quisiera intentar abordar la presentación con tres tópicos. Lo primero, que tal vez ya lo ha abordado un poco Viviana, sobre qué es la democracia o a qué nos referimos cuando hablamos de democracia. Luego hablar brevemente sobre un estudio de caso que me parece decidor para pensar el lugar de los archivos y también el de la democracia en su relación con la democracia. Y finalmente pensar como una reflexión final alrededor de la relación entre archivos, historia y memoria democrática. Sobre la primera parte, ¿de qué hablamos cuando hablamos de democracia? Generalmente suele salir una pregunta sobre qué es esta democracia, qué es la democracia, ¿no? Son como estas grandes palabras, al igual que el Estado, por ejemplo, que muchas veces en el día a día la damos por sentado y salen estas respuestas que son como parte de nuestro sentido común. Democracia es tener elecciones, es tener una división de poderes, es el predominio del interés popular, es la participación del pueblo, es el gobierno del pueblo. ¿Qué es la democracia? Y para responder esto, tal vez vale señalar inicialmente que no es una respuesta fácil de responder y que más bien la historia nos permite acercarnos al problema de la democracia planteando, yo diría, una premisa fundamental, y es que la democracia es una construcción histórica, que parecería decirlo todo y nada al mismo tiempo. Digo que es una construcción histórica no solo porque es un objeto o un proceso, dependiendo cómo lo vemos, al que los historiadores nos podemos sentir llamados para investigarlo. Es decir, es una cosa que queremos investigar, que queremos entender, sobre todo si es una cosa
y lo pongo así, cosa o proceso que tiene una larga historia, ¿no? Pero vale la pena ir más allá y reconocer que la condición histórica de esto que es la democracia tiene que ver porque primero no es una misma cosa, no siempre es una misma cosa. No es lo mismo cuando hablamos de la democracia ateniense, ¿no? Como el lugar común, o hablar la democracia que encontró Alexis de Tocqueville cuando estudió los Estados Unidos después de la Revolución Americana, ¿no? Que hablar de la democracia en 2025. Y tal vez, pues, aquí lanzo un par de ideas que pueden ser interesantes. Pensar, por ejemplo, que la democracia la podemos diferenciar desde una perspectiva de política comparada de la democracia temprana, que tal vez refiere a esta democracia clásica de la que hablaba Viviana, a esta democracia moderna, igual lo pongo ahora entre comillas, que es tal vez la que estamos viviendo actualmente. No es lo mismo, no son los mismos sujetos, no son las mismas formas las que caracterizan estas democracias. Entonces, entre estos dos extremos de el pasado clásico y la contemporaneidad, hay múltiples formas y múltiples concepciones de la democracia. También diría, y esto tal vez lo retomaré al final, entender que la democracia puede diferenciarse desde una perspectiva de filosofía política, de una democracia procedimental, de las formas, de una democracia sustantiva, que es aquella que tiene carne, que no es simplemente el que cumple las condiciones formales que presenté anteriormente, tener elecciones, división de poderes, sino que tiene una vocación que lo vincula con otro término que a veces se lo presenta como sinónimo sin serlo, una vocación republicana. También podríamos entender que es una cosa diferente desde esta perspectiva ontológica, desde la cosa, el objeto democrático, si pensamos tipos de democracia, que si solo seguimos el caso de la democracia, del modelo constitucional ecuatoriano actual, vigente, podemos hablar de una democracia representativa, una democracia directa e incluso una democracia comunitaria. Y ahí, como decía, ya al desarrollar esta idea, podemos ver esta democracia clásica griega y romana. Podemos también pensar una democracia ejercida en los espacios monacales y conventuales, ¿no? Dentro de los conventos y monasterios, o también los propios regímenes republicanos que vamos a ver a partir del siglo XIX. Y también quería hacer una diferenciación para poner esta complejidad del objeto democrático o del proceso democrático, porque no siempre hablamos de lo mismo. Y ahí la historia tiene mucho que decir desde diferentes perspectivas. Y aquí solo lanzo tres posibilidades. Desde la historia política, cuando estudiamos la democracia, vemos cómo se va transformando alrededor del tiempo. También desde la historia de los lenguajes políticos y también desde una perspectiva de historia conceptual. Para poder visibilizar estas diferencias de lo que es la democracia, ¿no? Porque ahora decimos es democracia y lo vemos como algo virtuoso, vale la pena ver que la palabra democracia y este concepto de democracia en siglos anteriores no tenía esta perspectiva virtuosa. Y para eso quiero tomar algunos ejemplos, los primeros sobre todo del siglo XVIII y del siglo XIX, tomados de una colega, de la investigación de una querida colega, Rosa María Mantilla, también historiadora de la Universidad de Columbia, que en su investigación sobre desde historia conceptual del término democracia recopilaba ciertas frases que nos hablan de esta complejidad. Por ejemplo, en 1797, Luis Andramuño, que era fiscal que seguía un proceso contra los hermanos Espejo, decía lo siguiente: los designios que confidencialmente descubrió tenían él, se refiere a Juan Pablo Espejo, y su difunto hermano Eugenio Espejo, médico de protección, era sublevarse contra el vasallaje debido a vuestra majestad en estos dominios, establecer en ellos un gobierno popular o democrático, desterrar a todos los españoles europeos, apoderarse, en fin, violentamente de todos sus bienes. Aquí vemos claramente que la idea de un gobierno popular o democrático no era una idea a la que se buscaba aspirar, al menos desde las perspectivas de los funcionarios reales de la época. Si vamos avanzando ya en el siglo XIX, vale la pena tomar estas palabras de Simón Bolívar en 1821, en el famoso discurso de Angostura, que decía lo siguiente: el más sabio legislador de Grecia no vio conservar su república 10 años y sufrió la humillación de reconocer la insuficiencia de la democracia absoluta para regir ninguna especie de sociedad, ni aun la más culta y limitada, porque solo brilla con relámpagos de libertad. Solón ha desengañado al mundo y le ha enseñado cuán difícil es dirigir por simples leyes a los hombres. Hablaba aquí una crítica a la democracia absoluta, pensando que este gobierno sin control del pueblo lo que conducía era al desgobierno y al fracaso de la idea republicana. Más adelante, ya en la época republicana ecuatoriana, en 1851, Félix Frías, haciendo una reimpresión de textos franceses, en un texto llamado Los Rojos en la América del Sur, decía lo siguiente:
ahí está ya, en nuestro continente, levantada por jóvenes insensatos que se llaman republicanos y por un gobierno que pretende marchar al frente de la democracia, la bandera roja, símbolo de la tiranía y de barbarie. Si seguimos avanzando en el tiempo, por ejemplo, ya estas son dos frases de notables pensadores y actores políticos de la segunda mitad del siglo XIX, afiliados, cercanos a la tendencia liberal y radical. En 1867, Juan Montalvo, en el libro 4 del Cosmopolita, decía: en una buena democracia los poderes han de estar bien distribuidos. El legislativo, el ejecutivo y judicial rueda cada uno en su órbita respectiva. Sus jurisdicciones se tocan, pero jamás se confunden. Si el uno quiere conquistar algo, si pone el pie en el territorio del otro, pierdas el equilibrio, tambalea la máquina, se desquicia y cae desbaratada, ¿no? Aquí vemos la vinculación tal vez con esta idea de la división de poderes. Y en 1883, Eloy Alfaro, en la Asamblea Nacional del mismo año que se había instaurado luego de la caída del gobierno de Ignacio de Veintemilla, decía lo siguiente: unidos ayer hemos combatido al violador de los fueros de la República. Unidos hoy vosotros no quedarán estériles tantos esfuerzos y sacrificios, sino que sacaréis incolume la libertad, fundando el reino del orden y de los principios de la democracia en conformidad con la noble aspiración de los pueblos que caminan teniendo siempre presente los ideales del progreso y de la civilización moderna. Aquí ya, prácticamente en el último cuarto del siglo XIX, pasando al siglo XX, ya aparece esta idea virtuosa de la democracia. Entonces, es importante decir esto. Muchas veces utilizamos como sinónimo la idea de democracia con la idea de república y la idea de régimen representativo, que no son lo mismo, pero ojo, no son excluyentes. Y tal vez en las preguntas se podría desarrollar un poco más al respecto. Quería tomar el caso de algo que yo estudié hace ya algunos años, ya 10 años, que fue el caso del gobierno nacionalista y revolucionario de las Fuerzas Armadas entre 1972 y 1976, porque me parece algo que puede problematizar ciertas cosas. Pero para explicarles el por qué, quisiera hacer un paso sobre, primero por otra idea, y es esta idea que conversábamos antes con Alejandra, sobre el pensar estas dictaduras, ¿no? Pensar la democracia generalmente se la piensa también como el antónimo de dictadura. Y si uno regresa la mirada a los procesos, al proceso republicano ecuatoriano desde 1830 hasta la actualidad, lo que podemos ver es que ha habido varios momentos de extraordinariedad política que han tenido diferentes definiciones: jefaturas supremas, dictaduras en sí mismo que se autodenominaban dictaduras, y gobiernos plurales también, que los ejercían corporaciones o varias personas en momentos de esta extraordinariedad política. Y pongo ese signo de interrogación al final porque si vemos tal vez más en la actualidad, sí valdría cuestionarse qué es lo que hace un gobierno democrático y qué no. Y puede ser que no tenemos una dictadura declarada, una jefatura suprema declarada o un gobierno de fuerzas armadas, pero tal vez no estamos viviendo en democracia. Y eso creo que sobre todo funciona para pensar críticamente los procesos de los últimos 15 años. Ahora bien, si hacemos una rápida revisión sobre la historia de los gobiernos no democráticos, el primer cuadro representa el siglo XIX y en el segundo el siglo XX, vamos a ver que ha habido muchos procesos en los que no ha sido la democracia, como la concebimos actualmente, la que ha predominado en Ecuador, sino que más bien ha habido estos momentos de extraordinariedad política, ya sean jefaturas supremas, que era la figura propia del siglo XIX o más usual del siglo XIX, pero se usó también en el siglo XX, o ya dictaduras como las propias del expresidente José María Velasco Ibarra, que asumía para sí mismo el título de dictador, entendiendo este lugar de la dictadura romana como el ejercicio extraordinario de los poderes omnímodos, de los poderes totales, con el objetivo único de salvar a la República, ¿no? Vemos esto, tal vez podríamos regresar más adelante sobre ello en el detalle. Ahora bien, ¿por qué he seleccionado este caso? Me parece interesante el caso del gobierno nacionalista y revolucionario de las Fuerzas Armadas porque permite acercarse a esta idea de no democracia, ¿no? También para pensar ya en términos de constitución del Estado, qué pasa con la información, qué pasa con los archivos, que tal vez ahí lo voy vinculando más con el tema de los archivos, y porque me sirve como una crítica para desafiar o disputar o interpelar ciertas nociones construidas desde el sentido común sobre este proceso histórico. En la investigación que realicé hace más de 10 años, busqué entender este proceso alrededor de 3 dimensiones: el régimen, el discurso y el Estado. Y voy a explicar brevemente a qué me refiero con cada uno de ellos. El régimen era entender
cuál era el tipo de política que se estaba desarrollando durante esos casi 4 años de gobierno presidido por el general Guillermo Rodríguez Lara. Y alrededor de eso, en las discusiones que tenía con mi directora de tesis, que es precisamente Viviana Velasco, buscaba cuál podía ser el mejor término: dictadura, fascismo, totalitarismo o categorías más específicas de la ciencia política como pretorianismo, cesarismo o sultanismo. Y la categoría que me pareció más interesante fue entenderlo como un régimen autoritario militar, entendiendo que la idea de dictadura en el discurso es algo que usamos con mucha facilidad, a veces sin, como incluso sobre todo como un adjetivo para poder descalificar procesos, aunque no responden necesariamente a esta categoría, esta conceptualización. Es un concepto político, claro que sí, pero tal vez no un concepto analítico. Y me sirvió más bien pensarlo desde la clave de régimen autoritario militar, porque era autoritario, no era democrático, y porque era militar, porque estaba presidido por militares y no por civiles. Ahora bien, en la dimensión del discurso, me pareció interesante acercarme a esta idea de nacionalismo revolucionario. ¿Y por qué? Porque si uno sigue el plan y filosofía y plan de acción del gobierno revolucionario y nacionalista del Ecuador, que fue el primer documento público cuando el gobierno militar tomó el poder, se decían a sí mismo como un gobierno que tenía como principio ser moralizador, popular, programador, antifeudal, antioligárquico, funcional, austero, estable, independiente, integracionista, social, humanista y disciplinado. Y he señalado algunas palabras con negritas porque muchas veces esto podrían ser características de lo que contemporáneamente podríamos entender como democracia. Una democracia popular porque está el pueblo, antifeudal porque lucha contra las lógicas de los grandes terratenientes, antioligárquico porque no busca la defensa de los intereses de estas oligarquías, las minorías que tienen el poder, sino más bien lo popular, ¿no? O independiente porque mantiene cierta autonomía. Entonces, me parece interesante porque fue en el acercamiento a los documentos históricos diversos, algunos del Archivo Nacional, otros de otros repositorios de la memoria, que me permitió entender que había que entender este discurso desde un contexto histórico, había que enfrentarlo también con la acción concreta que desplegó este gobierno y entender también que el nombrarse, que es lo que muchas veces hay que hacer cuando se hace una hermenéutica de las fuentes, leer con criticidad las fuentes, entender que lo que está escrito no necesariamente es lo que es, porque el ejercicio histórico no es simplemente decir lo que pasó, sino hacer una interpretación fundamentada y sostenida en fuentes, teoría y también pensamiento crítico. Finalmente, el último componente que me parece interesante, y van a entender por qué me he dado tanta vuelta alrededor de esto, es que estudié también la dimensión del Estado, el despliegue del Estado, tomando sobre todo como referentes teóricos al francés Pierre Bourdieu y también al chileno Oscar Oslak, ¿no? Y sobre todo con Bourdieu entender que el Estado se constituye a través de la construcción de un metacapital estatal que se construye tomando capital económico, capital de fuerza física, capital informacional y capital simbólico de otros actores que son privados para construir esto que es público y que es lo estatal. Y tomo en cuenta lo del capital informacional para este caso en específico, porque es aquel capital que toma información y la redistribuye. Y en el caso del gobierno de Rodríguez Lara es interesante porque se construyó por primera vez una Secretaría de Información Pública que transmitía la información oficial del Estado, por un lado, y también porque fue construyendo ciertas fuentes que son a las que yo tuve acceso y que me permitieron entender este proceso y a las cuales también tenía que hacer una crítica respectiva. Y de aquí salen ciertas preguntas interesantes. Es como, si el Estado construye información, concentra este capital informacional y lo redistribuye, hay que preguntarse siempre qué información se crea, qué información se distribuye y qué información se conserva. Y esto tiene que ver directamente con los archivos. Ahora, dando toda esta vuelta y tal vez yendo a la crítica que mencionaba sobre este segundo componente, me parecía fundamental cuestionar el mito de la dictablanda. Es muy común también, es un lugar común tal vez en el sentido común ecuatoriano decir es que en Ecuador no hubieron dictaduras, sino siempre hubieron dictablandas, ¿no? Sobre todo haciendo este ejercicio de comparación con los gobiernos militares del Cono Sur, porque tal vez el nivel de represión que vivimos en las dictaduras chilena, argentina, brasileña, paraguaya, por ejemplo, uruguaya, no tiene que ver con lo que pasó en Ecuador. Ahí vemos unos niveles de violencia desmesurados absolutamente, con el tema de los detenidos desaparecidos, por ejemplo, ¿no? O porque en el proceso de retorno a la democracia, que en el Ecuador se ve en el año 79, siempre se ha categorizado al ecuatoriano como el proceso más pacífico de retorno a la democracia.
Sin embargo, si es que nosotros vemos desde la perspectiva de que el Estado siempre busca, y los gobiernos militares y los gobiernos civiles autoritarios buscan crear mecanismos de institucionalización, también construyen mecanismos de ejercicio de la violencia, sean estos represivos o disuasivos. Entonces, en el caso del gobierno militar, por ejemplo, se crearon tribunales especiales de justicia, que fueron los que dieron paso a apresamientos y exilios de los opositores políticos. Y en este gobierno, más bien durante el periodo del 72 al 76, hubieron efectivamente muertes de civiles y militares. La gran mayoría, yo hice, gracias a los archivos, una reconstrucción de este proceso y logré encontrar que hubieron por lo menos 35 fallecidos. 24 de ellos vinculados al intento de golpe de Estado de la funeraria en el año 75 en contra del gobierno de Rodríguez Lara, pero 11 de ellos relacionados a procesos de represión durante el gobierno militar, sobre todo ejercido por fuerzas paramilitares y también por la Policía Nacional de entonces. Nombres de estos personajes que fallecieron, que fueron asesinados durante este periodo, son estos 4 que tal vez son conocidos dentro de la memoria popular ecuatoriana: Rosa Paredes, Alfredo Pachacama, Cristóbal Pajuña o Lázaro Condo, dirigentes sindicales, campesinos y también del magisterio ecuatoriano. Esto tal vez lo paso muy brevemente porque no corresponde al periodo en sí mismo, pero vale la pena pensar que luego del gobierno de Rodríguez Lara vino el gobierno del Consejo Supremo de Gobierno, que duró 3 años más, y donde se da este proceso de retorno a la democracia progresivo. Sí, por parte de un plan de reestructuración del Estado que implicó la participación de civiles que luego van a ser los políticos de los nuevos partidos del retorno a la democracia, pero que se da también en el marco de el último acto del gobierno militar, el firmar una ley de seguridad nacional. Y este proceso de redemocratización siempre, desde el inicio, algo asilado por las fuerzas militares, de forma que este carácter de el retorno a la democracia más pacífico del continente tiene también que ver por el hecho de que fueron los militares quienes construyeron y determinaron cuáles iban a ser los medios para el retorno a la democracia. Ahora bien, la última parte ya para cerrar, porque sé que estoy contra el tiempo y me quedan 30 segundos dentro de los 20 minutos asignados, quiero cerrar con esta conclusión sobre la memoria democrática como una responsabilidad compartida. Tal vez quienes me escuchan en este momento se preguntarán, y bueno, ¿dónde estaban los archivos? Aquí, pues, vale decirlo directamente, ¿dónde estaban? En lo que he desarrollado están presentes como las fuentes que permiten hablar de lo que estoy hablando, ¿no? Pero son fuentes, y esto siempre es la crítica que hacemos desde la historia, digamos, al acercamiento no profesional a la historia, y muchas veces utilizados desde una perspectiva de tal vez de la reinterpretación de los relatos históricos, que hay que acercarse a las fuentes desde una perspectiva crítica, porque las fuentes son interlocutores a los que hay que hacerles preguntas. Y como lo decía, las fuentes están presentes en esta explicación que he desplegado, gracias a que son la razón por la cual se puede hacer el ejercicio de reconstrucción histórica. Muchos de ellos sí son fuentes impresas, pero muchas también fuentes orales a las que hay que darle también importancia. Y esto tal vez es fundamental. En toda esta discusión que he desarrollado, ¿dónde está la importancia de los archivos? Tal vez puede ser, y tal vez lo más importante, y es el punto central al que me gustaría concentrar, en el que me gustaría concentrarme, es que los archivos son o pueden ser un instrumento democrático, siempre y cuando se preserve y se proteja, sean públicos o de acceso abierto, entendiendo que hay archivos privados, pero cuyo valor de preservación se mantiene, pero tal vez de difusión no se despliega si es que no son de acceso, y que siempre y cuando los archivos se vuelvan espacios vivos de la memoria. Tomemos en cuenta, por ejemplo, en el Cono Sur, ¿no? Cómo los espacios de reconstrucción de la memoria y de esta memoria democrática parten por la idea de una justicia, reparación y no repetición. Y muchas veces los archivos son el instrumento para poder conducir a estos procesos de justicia, reparación y no repetición. Pensemos, por ejemplo, lo que tiene que ver en los retornos de la democracia, los procesos de judicialización de las violaciones de derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Del reconocimiento del derecho a la identidad de los hijos de desaparecidos, detenidos y desaparecidos, ¿no? Y eso es posible gracias a los documentos y a las fuentes que se encuentran en los archivos. Finalmente, quisiera cerrar con unas preguntas que son las que me surgieron al momento de pensar esta participación, y es, si pensamos archivos y democracia,
hay que preguntarse constantemente qué tipo de memoria democrática es la que se preserva. Primero, si tenemos una memoria democrática. Yo diría que sí, pero frente a los ataques de las fuerzas autoritarias que no solo están en el país, sino es algo global que estamos viviendo a nivel planetario, ¿cómo podemos preservar esta memoria? ¿Cómo podemos hacerla florecer? ¿Cómo se vuelve un instrumento para preservar derechos y garantías? También vale preguntarse, y a la vista de la historia y con la reflexión del pasado, cómo podemos cuidar la democracia. Eso siempre es importante porque la historia es un instrumento que nos permite siempre pensar desde el presente. No lo hacemos simplemente con un ejercicio de quedarnos en el pasado, sino que las preguntas, al menos los historiadores que hemos estudiado historia y nos hemos formado profesionalmente en este campo, buscamos hacer preguntas desde el presente. También preguntarnos algo que nunca está de más tenerlo como una pregunta permanente, levantarnos las mañanas y preguntarnos si vivimos en democracia. Y para eso hay que entender y discutir qué es lo que queremos y consideramos como democracia. Y finalmente una pregunta, pensando nuevamente el carácter histórico de la democracia, y es cómo podemos radicalizar la democracia. Porque más que una democracia hay que pensar siempre en procesos de democratización. ¿No? Porque la democracia que vivimos no es una democracia dada, que no se puede perder, porque el reconstruir los procesos históricos nos muestra que la democracia puede perderse y por eso es importante protegerla y siempre radicalizarla. Con eso acabo mi presentación y les agradezco y me disculpo también por tomarme un poco más del tiempo asignado. Muchas gracias. Ahí estoy. Gracias, Fernando, por esta tan amplia exposición que haces. Yo estoy atenta a los mensajes por si hay preguntas, tanto de la gente que nos ve por Facebook y también que está presente, entiendo, en el auditorio del Archivo Histórico del Guayas. No hay preguntas, entonces, bueno, podemos discutir un poquito. Yo creo que de lo que tú has propuesto, me interesa mucho más como historiadora pensar la democracia como un proceso, eh, porque también se la puede estudiar como como una narrativa, ¿no es cierto? Como una construcción. Cuando decimos, bueno, la democracia debería ser como un horizonte de llegada, que también es muy importante y que es parte fundamental de ese mismo proceso de construcción democrática. Y creo que hay un punto que es interesante. Ya tengo una pregunta, pero voy a terminar la idea, que es un poco en ese proceso histórico de construcción democrática que se puede mirar como tú has delimitado con el texto de Rosa Mantilla. Se puede ya ver a finales del siglo XVIII esta transformación del concepto de democracia como una opción de organización política, de una opción de construcción de una comunidad política en esa transición, en ese cuestionamiento a la monarquía que era posible en el XVIII y que, bueno, tuvo su fortaleza, su materialización en el XIX. Hay un tema que tiene que ver con la construcción de una comunidad en un ciclo de uso de la violencia y en un ciclo de pacificación. Yo creo que eso es importante, ¿no? Porque la democracia es una construcción de un sistema político, de una comunidad política que, como decía hace un momento, se va construyendo sobre la marcha y por lo tanto tiene mucha incertidumbre dentro, ¿no es cierto? Como decía, se aleja de las tradiciones políticas religiosas, si bien cada gobierno puede tener, ¿no es cierto?, una confesión. Algo que es muy interesante es el carácter de laico o de laicización que pretende tener esa comunidad, que varias personas de distintas confesiones puedan ser parte de una comunidad política, ¿no es cierto? Y se establecen unas reglas para que se dé esa convivencia. Sin embargo, en los primeros momentos de República, el uso de la violencia es muchísimo más amplio. Uno podría decir porque la capacidad de participación de esa población tan diversa, tan compleja, era menor, ¿no es cierto? Recordemos que para ser ciudadano, tenía, además ciudadano con O, ¿no es cierto? Las mujeres no eran consideradas ciudadanas. Había que tener unas características económicas,
socioculturales, incluso había una restricción étnica, etcétera. Y entonces, de pronto la discusión tiene que ver con ese proceso de transformación de la democracia, en donde se piensa en que uno de los ideales de la república es la igualdad, y creo que ese es uno de los principales asuntos por solucionar, ¿no es cierto? Cómo se establece la igualdad, la equidad en una sociedad para que se lleve adelante un proceso democrático, ¿no? De pronto, algo que tú has mencionado es el tema de, brevemente, y que me gustaría que profundices, es la relación entre la consecución de derechos, en esa transición de una sociedad de privilegios a una sociedad de derechos, y en esos grados, o si se quiere, en la ampliación de esos procesos para adquirir derechos y la democratización. Porque de pronto, a partir de esa discusión, luego podemos hablar sobre el uso de la fuerza y los militares, que sería como otro punto. Porque hubo, y creo que, bueno, esperemos que no sigan habiendo, porque para eso está la democracia, para seguir trabajando, hay gobiernos democráticos que son autoritarios. O sea, la democracia y el autoritarismo ha habido, digamos, es parte del conflicto, es eso, ¿no es cierto? Cuando uno de los, o los gobernantes o las formas de gobierno, los regímenes políticos, comienzan a concentrar todo el poder y volverse hegemónicos, y ahí sí poco democráticos, en el sentido de que cortan las formas de participación. Históricamente, el uso de la fuerza física, que está en las Fuerzas Armadas, militares, pues es la que más, es lo que recordamos con más facilidad, pero hay otro proceso también, que es los procesos democráticos, así llamados republicanos, que tienen o llevan consigo procesos que cortan los accesos a los derechos. Muchas gracias, Vivi, por la pregunta, que me parece y bien interesante, ¿no? Porque creo que nos pone sobre la mesa una discusión compleja, ¿no? Y tal vez hay una cosa que decidí dejar por fuera de la exposición porque no me daba el tiempo y era demasiado. Es una interpretación que con otro colega, también historiador, Luis Bisuete Marcillo, trabajamos para el periodo de gobierno de Ignacio de Ventemilla, es decir, para el último cuarto del siglo XIX, que es una definición de la Academia Mexicana de esta idea de la democracia armada versus la democracia pacífica, ¿no? Sobre todo porque creo que, como lo planteaba, ¿no? Y creo que está muy bien lo que dice Vivi, de pensar la democracia como proceso, no como un proceso continuo, no como la propia historia, no es una continuidad, sino continuidades y rupturas, discontinuidades, complejidades, etcétera, que nos permite ver que, claro, que los derechos que gozamos hoy en día son producto, primero, de luchas sociales, ¿no? Y que muchas de estas luchas sociales se dieron por medios, tal vez, extrainstitucionales. Entonces, yo decía esta definición que es más de Ferrajoli, esta diferenciación que hace entre la democracia procedimental y la democracia sustantiva. Porque cuando ha habido, por ejemplo, pensemos en las revoluciones del siglo XIX, pero también algunas del siglo XX, levantamientos populares que desbordan los canales institucionales que se han pensado para la resolución tradicional de los conflictos, han sido estos procesos que desde el poder han sido vistos como antidemocráticos, como violentos, como insurreccionales, y en el siglo XX, por ejemplo, en los años 70, se constituye esta idea desde la doctrina de la seguridad nacional, la idea del terrorismo, por ejemplo, ¿no? Pero que son estos procesos los que constituyen la adquisición de derechos. En este estudio que les mencionaba sobre el estudio de la democracia armada y la democracia pacífica en el siglo XIX, en el último cuarto del siglo XIX, lo que nosotros veíamos es que en la larga tradición de los diferentes liberalismos políticos que hay desde la mitad del siglo XIX en adelante, lo que se da es un proceso progresivo, pero no sostenido, de ampliación de derechos alrededor de la discusión de quiénes pueden ser ciudadanos. Entonces, creo que este planteamiento que dice Viviana es como, claro, democracia en el siglo XIX, tal vez no hablamos tanto, al final sí, ¿no? Pero en el siglo XX también una democracia
en la que las mujeres no votaban hasta el año 1929. ¿Ya? Cuando en la Constitución Juliana de 1929 se le otorga, se le reconoce formalmente la condición de ciudadana y por tanto la posibilidad de votar, siempre y cuando sean mayores de edad y sepan leer y escribir. Y ese mismo, en el año 79, en el retorno a la democracia, cuando se discutía la Constitución, el modelo de Constitución, si era la reformada del 45 o la nueva Constitución, que fue la que se aceptó en el año 79, por primera vez se permitió a las personas que no sabían leer y escribir votar. Entonces era una democracia en la que durante 70 años, más de 70 años, no votaba la mayoría de la población. Entonces, ¿qué tipo de democracia podía ser esa? ¿No? Entonces, creo que si pensamos esta idea de la atención permanente, ¿no? Y por eso tal vez la categoría de democratización me parece útil, de pensar que la democracia no está dada, no es una cosa inmóvil, sino que se va construyendo y muchas veces se construye desde el conflicto. Incluso en un texto que escribí recientemente, que fue publicado en una obra colectiva editada por el Instituto de Estudios Ecuatorianos y CIESPAL también, tomaba esta categoría de democracia armada para poder entender, por ejemplo, los últimos grandes movilizaciones nacionales, el paro 2019 y el paro 2022, que desde una perspectiva tal vez formalista, eran formas antidemocráticas de gestionar el conflicto. Pero si uno lo ve en perspectiva, era la constitución desde las organizaciones sociales, sobre todo el movimiento indígena, pero los barrios de Quito, ¿no? Los sindicatos, los estudiantes universitarios, una respuesta popular ante una medida que era interpretada como autoritaria, como arbitraria, como vulneradora del pacto común, que es el que nos une como comunidad política, ¿no? Entonces, creo que eso puede ser algo que puedo comentar en este momento para entender que es algo que vamos construyendo. El voto femenino, el voto de las personas analfabetas, que amplió, como digo. A mí me gusta mucho el tema de las elecciones, por eso tal vez me refiero mucho a estos casos, ¿no? Pero cosas que nos parecen tan obvias como el reconocimiento de los derechos humanos es algo que recién lo podemos hablar desde la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Entonces, creo que hay que pensar esto como un largo proceso, ¿no? Que no se acaba, no es que estamos en el punto máximo de la democracia y también no estamos en el punto mínimo de la democracia. Cualquier cosa puede pasar. Y tal vez solo cierro con esta idea de que el hecho, tomando el caso el estudio de caso que había presentado, el hecho de que un gobierno se llamaba a sí mismo revolucionario y nacionalista no implicaba que necesariamente lo fuera. Que un gobierno se autodenomine democrático y popular no significa que lo sea, porque muchas veces lo que vivimos a diario, y eso no es un problema del siglo XIX o del siglo XX, es un problema de ahora, del siglo XXI, y no en Ecuador, no solo en Ecuador, sino en varios países, en lo que estas formas democráticas, porque fueron gobiernos elegidos por el voto popular, porque existe una Cámara de Representantes, un legislativo funcionando, no implica que no existan formas autoritarias que se vayan gestando, se vayan fortaleciendo y que poco a poco le vayan quitando la sustancia a la democracia, dejando únicamente una democracia de papel. Gracias, Fer. Volveremos al tema porque ahí hay algunas cositas que son interesantes de plantear, pero quiero retomar una pregunta del público que dice, ¿existen archivos de expedientes militares en el Archivo Histórico Nacional que den cuenta del retorno a la democracia? Muchas gracias. Bueno, ahí la pregunta es bien interesante. Para el proceso que yo estudié, que fue justamente hasta el año 76, es decir, yo no llegué a estudiar el Consejo Supremo de Gobierno, aunque en otras investigaciones me acerqué al tema del retorno a la democracia, gran parte de los documentos que tenemos, digamos, sobre todo el proceso de reinstitucionalización o de reestructuración del Estado, ¿no? Se encuentran, parte de ellos estaban en la biblioteca del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Hay información que se encuentra en el Centro de Estudios Históricos del Ejército también. Probablemente, ahora no sé, y ahí tal vez Alejandra nos pueda dar pistas. En el momento que yo estudié esto hace 10 años, esta información de los años 70 todavía estaba en el archivo intermedio, no estaba todavía en el archivo histórico. Entonces habría que ver justo los archivos que se encuentran, que pasan de las instituciones públicas al archivo intermedio antes de pasar al archivo histórico. En ese momento estaban los de los años 70. Incluso los documentos que tenían que ver, por ejemplo, de correspondencia diplomática no estaban todavía de acceso en esa época en que yo estudié. Así que probablemente la información que yo utilicé fue sobre todo
alrededor de registro oficial, que era información oficial a la que había que hacerle preguntas, triangular con otras fuentes, y la biblioteca Aurelio Espinosa Poli, donde se tiene una colección hemerográfica muy importante de los años 70 y de los años 80, y también publicaciones oficiales que la CENDIP, esa Secretaría Nacional de Información Pública, construida en los años 70 y que se mantiene hasta el día de hoy, sí, seguimos teniendo Secretaría de Comunicación, publicó en ese momento con la información de las elecciones, del proceso de reinstitucionalización, la convocatoria de los partidos políticos para la creación de la ley de elecciones, la ley de partidos políticos y la redacción de la nueva constitución y del proyecto de constitución, más bien, de la constitución reformada del 45 y el proyecto de nueva constitución. Alejandra, tal vez tú puedas responder, eres la indicadísima. Gracias Viviana y Fernando. A ver, quiero sobre lo primero. Efectivamente, hay un decreto de Guillermo Rodríguez Lara en un momento que decide que la documentación generada durante su periodo y decide enviarla al archivo histórico, al archivo nacional entonces. Pero por alguna razón, después retrocede en su decisión y la manda al Ministerio de Defensa. En el archivo no tenemos documentación, mucha documentación de ese periodo fue transferida por orden en ese momento de Guillermo Rodríguez Lara al Ministerio de Defensa. Y también hay un fallo en el Sistema Nacional de Archivos, no digo en la parte normativa, sino más bien en la parte ya operativa, que hace que los documentos, que hizo que muchos documentos de la administración pública se retengan. Está muy bien que hayan pasado, pero se retengan y no pasen al archivo histórico, estén retenidos en el archivo intermedio. Y creo que el intermedio se convierte en el gran repositorio de historia del siglo XX, porque tiene muchísima información de la institucionalidad pública del siglo XX, que no ha sido, pese a la disposición normativa, transferida al archivo histórico. Solamente yo quería un poco atar con lo que ha dicho hasta este momento Fernando, con la misión que tenemos los archivos, un poco para darle esta perspectiva de fuente primaria, ¿no? Los archivos sabemos que son fundamento de las democracias, como lo ha mencionado, y con el esfuerzo que ha hecho Fernando de explicárnoslo, especialmente al final de su exposición. En tanto y en cuanto permiten que los ciudadanos accedan a una información, y nos está corroborando ahora que gran parte de la investigación de la historia en el siglo XX se hace a través de fuentes hemerográficas, cuando esa información ya sabemos que está atravesado por filtros, y la documentación de fuentes primarias no necesariamente está siendo accesible, lo cual también podría poner en entredicho la construcción de los relatos ahora mismo. O sea, creo que hay un trabajo ahí por desentrañar información de fuentes primarias, y también creo que quedamos debiendo las administraciones públicas a los ciudadanos cuando esta información no está accesible para que ellos puedan ejercer unos derechos. Y hemos tenido experiencias muy claras, por ejemplo, cuando nos dice Fernando que los archivos son el espacio que permite la reparación, la verdad y la justicia, el ejercicio de los derechos humanos. Si no tenemos archivos del siglo XX disponibles, accesibles, organizados, completos, entonces esos derechos también están siendo, y no se está pudiendo acceder a esos derechos, y pueden ser vulnerados. En todo caso, es una tarea que nos queda a las administraciones. Sí, creo que lo que nos comenta Alejandra es muy importante. Creo que es importante también pensar en que cuando se construye una comunidad política democrática, se construye también la posibilidad, como yo les decía hace un momento, de disputar quién es el pueblo, ¿no? ¿Quiénes son el pueblo? Hasta cierto momento las mujeres eran participantes económicas, participantes más políticas, pero secundarias. En otro momento, por su misma participación, pues fue necesario
generar espacios de equidad con respecto al género, pero también creo que en un país, en una comunidad política plurinacional, el tema étnico es fundamental, el derecho que tienen las naciones, los pueblos, no solamente a poder encontrar la documentación en su relación con el Estado, con estas tramas, ¿no es cierto?, jurídicas, judiciales, económicas, fiscales, políticas, sino también a preservar su propia memoria. Y algo que es muy importante es que defiende la democracia es el pluralismo de esa disputa por el pueblo, ¿no? En los momentos de autoritarismo, más bien hay un unilateralismo o una concentración de poder, es una palabra más fácil, una concentración de poder en un solo lado o en una sola esfera, generalmente económica, vinculada con intereses políticos, ¿no es cierto?, que decide quién es el pueblo y habla por el Estado. Y creo que lo interesante de la democracia es que nos permite continuamente por distintas vías decir nosotros también somos pueblo, requerimos esta idea del consenso, del pacto, que yo sé que puede ser muy debatida, pero que el consenso se rompe y eso permite un campo de toma de la violencia o toma del poder. Muchas veces es violento porque se ha roto el pacto, ¿no es cierto? Precisamente porque hay algo que no está funcionando y que por lo tanto exige un cambio en esa noción del pueblo. Creo que en ese sentido las fuentes, perdón, oficiales son importantísimas para entender la historia de esa comunidad política y la idea de la libertad de acceso a la información y evitar la censura es fundamental. Por eso los archivos son parte del Estado, sea cual sea que el régimen esté o el gobierno esté. Creo que eso es muy importante, entender que es la memoria del pueblo, como dice el tagline del Archivo Histórico Nacional, ¿no es cierto? La memoria de un pueblo, ¿no? No es la memoria de un gobierno, no es la memoria de un régimen, sino es la memoria que debe estar disponible y no solamente disponible y ser conservada, sino que no debe tener censura, porque solo así podríamos no solo tener derecho a la información, que eso es fundamental, sino derecho a la interpretación, derecho a establecer propias historias, propias interpretaciones, a no tenerle miedo al conflicto, ¿no es cierto?, que es esta base tan importante de la democracia, y a buscar formas para que digamos, el conflicto sea resuelto con el menor daño colateral o incluso directo, ¿no es cierto?, de esa comunidad que está formando parte, ¿no es cierto?, que además necesita, que deja huella escrita. Creo que todos, cada uno de nosotros, nosotras como ciudadanas, dejamos huella en la historia, en la memoria, el momento en el que tenemos una inscripción en el registro civil, una inscripción, si somos problemáticos, pues ahí nos peleamos en los juzgados y si no, también las compras y ventas, los registros, las matrículas. Creo que esto es importante porque permite ver la existencia de quienes conformamos la comunidad política. Esta es una diferencia con los otros momentos históricos, con yo no tengo tiempo ahorita para explicar las diferencias del momento monárquico con el momento republicano, pero sí creo que hay una intención porque la información sea mucho más amplia y más plural, ¿no es cierto? No solamente las personas letradas de élite, generalmente vinculadas al gobierno o a la religión, eran los únicos que podían tener los registros, ¿no? Ahora nosotros también podemos entrar a ver, a buscar, por ejemplo, algo que se ve mucho en el archivo. Es no solamente vamos los investigadores y las historiadoras que queremos reinterpretar e interpretar
el pasado, sino también compartimos esa sala de consulta muchísimas veces con comunidades, con representantes de comunidades, con familias que están, pues, no sé, demandando la propiedad sobre unas tierras o el reconocimiento del uso de unas tierras, no solamente en el siglo XX, sino incluso en siglos anteriores. Em, en cuanto al siglo XIX, yo por lo menos les cuento que la información militar está porque el Archivo Nacional tiene una serie que se llama Ministerio de Guerra, y ahí hay la información maravillosa, interesantísima sobre la construcción cotidiana de la movilización de fuerzas de guerra, la alimentación, la discusión política, etcétera. Y hay otra serie que se llama Milicias, que también es maravillosa, que tiene más una documentación más menuda con respecto a listas de revista, etcétera. Entonces, para hacer historia militar, digamos, del 19, se puede encontrar. ¿Cuánta de esa información está completa? ¿No es cierto? Ustedes piensen que mientras hay conflictos políticos también muchas veces, pues ciertos intereses, gobiernos, secciones, facciones, destruyen información. Y yo creo que por eso es nuestro deber ciudadano exigir que la transparencia y en cuanto a la información y sobre todo que se resguarde esta memoria colectiva, ¿no? Que para muchas personas dirán, pero bueno, ¿para qué un archivo? Es muy importante porque podemos, no sé, no solamente encontrar de dónde ¿no? Un proceso pasado, sino también entender cuáles son las posibilidades, ¿no? de del presente. No sé si quieres decir algo, Fer. No, creo que es una interesante discusión la que se está, este diálogo que se está dando, porque eh, creo que en esta imagen que ha planteado Vivi sobre con qué otros actores, los historiadores, compartimos el espacio del archivo, uno de mis fondos favoritos del Archivo Histórico Nacional es el Fondo de Notarías. Y creo que es el fondo más popular del archivo, porque, claro, yo iba ahí a investigar cosas de compraventas que te permite entender muchas de las relaciones sociales. O sea, y, por ejemplo, el hecho de que las mujeres no podían tener propiedad en un tiempo, ¿no? Que necesitaban, ya era padre, esposo, hermano, alguien que sea, bueno, excepto que eran viuda, pero bueno, caso específico, ¿no? Pero que compartía, mientras yo buscaba ese tipo de información, compartir el espacio con quienes estaban buscando temas, como decía Vivi, de tierras, por ejemplo, para la demanda de títulos, porque, no sé, es que resultaba que la abuelita había comprado un terreno y que había una disputa familiar o no les estaban reconociendo, una cosa muy cotidiana, ¿no? Y eso nos muestra el lugar democrático también de los archivos, no solo como el lugar que nos permite reconstruir esta memoria, construir estas interpretaciones, sino el lugar donde también nos encontramos este tejido diverso que integra la comunidad política. Entonces, yo creo que los archivos, mientras más públicos, más abiertos sean, están cumpliendo esta función democrática, no solo de pensar tal vez esta discusión de la memoria democrática, si enfrentamos democracia versus dictadura o gobiernos autoritarios a lo largo de la historia republicana, sino sobre todo porque plantea esto que me ha gustado mucho de lo que has dicho, Vivi, no solo el derecho a la información, sino el derecho a la interpretación, que está vinculado al derecho a tener una identidad y que se gestione esa identidad. Yo diría eso respecto a lo que han comentado. Y qué pena que no esté la información todavía del siglo XX, tal vez es una disputa que debemos asumir los historiadores del siglo XX para que esa información pueda accederse de mejor manera y de forma más fácil. Sí, el reto que tenemos ahora y sobre todo quienes hacen historia del tiempo presente, historia contemporánea, es justamente las formas de conservación y archivo de la información más cercana a nuestros días, ¿no? Con todos estos cambios, la digitalización, la transferencia de data virtual, ¿no? Creo que eso va a ser un tema que se va a tener que solucionar o que vamos a tener que solucionarlo sobre la marcha, ¿no? Como, casi como la democracia igual. Em, eh,
Por otro lado, en cuanto a la historia de lo que ahora es Ecuador, siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, el Archivo Histórico Nacional conserva una maravillosa, bueno, primero fondos maravillosos y también algo que yo sí quiero resaltar es que se puede ingresar sin necesidad de tener, no sé, una aprobación o también sin ningún costo, ¿no? Los costos creo que tienen que ver con otra cuestión cuando se necesita copias, etcétera, porque uno puede tomar por sentado, eso es algo que hacemos mucho en democracia, que es tomamos por sentado los derechos, que es poder entrar a un espacio para poder mirar, hacer una investigación, arreglar un conflicto civil o penal, etcétera. A través de la búsqueda de estos documentos, poder entrar y que uno tenga un acceso, y además yo sí debo decir que no porque sean quienes me hayan invitado, pero el Archivo Histórico Nacional en Quito y en sus otras sedes ha sido un ejemplo del manejo de la información, de la conservación, y es maravilloso poder ir como investigadora, pedir información y que te entreguen con el mayor cuidado, con la mejor formas, con las mejores formas técnicas, pero también con la cédula, ¿no? Basta la cédula y de pronto contar un poco qué es lo que necesitas y con eso la información está disponible. Entonces, además, agradecer por este espacio tan importante para pensar en cómo la historia de nuestras identidades, de nuestras nacionalidades, de nuestros pueblos es tan importante de hacer, de rehacer, de reinterpretar, y que esa memoria del pueblo, pues de ese pueblo que está en disputa, además de esa idea que está en disputa, está en los archivos y debe ser siempre cuidado y cuidada la información por todos. Eh, Creo que Alejandra tal vez va a ser quien cierre esta sesión y con eso pues nosotros nos despedimos. Gracias, gracias chicos. Realmente, compañeros, ha sido una tertulia muy linda, muy rica, muy interesante. Bueno, yo ya saben que tengo que hacer la cuñita del archivo y de los archivos en general, sí, señores, porque, claro, hay una visión del archivo como fuente, ¿no es cierto? El archivo como fuente para la investigación, pero sin duda el archivo en el siglo XXI tiene que ser, además, eh, esta, esta, este, este espacio de acceso a la información para construir nuevos relatos. No solamente es eso, es también un espacio de derechos. El derecho a la información como derecho humano que debe ser defendido por el Estado a través de espacios abiertos, como lo ha mencionado Viviana, como son los archivos, y así deben funcionar, y además tienen que ser muchísimo más potentes para que no solamente sean unas poquitas zonales del Archivo Histórico Nacional o unos pocos archivos históricos los que manejen procesos técnicos, sino que sean todos los archivos del país los que están en capacidad de recibir investigadores y ciudadanos interesados en conocer los procesos institucionales, los productos institucionales y luego los procesos históricos también. Solamente para cerrar, creo que lo dijo Fernando, tenemos que abanderar un propósito con respecto a los archivos. Ese propósito, si bien les compete a los investigadores, nos compete a la sociedad en su conjunto y a los archivistas. El Ecuador, y esto lo digo un poco con conocimiento de una publicación que les voy a hacer llegar a todos una vez que salga, me parece que para marzo próximo, sobre una comparativa de toda Iberoamérica en la formación de archivistas. ¿Cómo estamos en toda Iberoamérica en formación de archivistas? Que es una necesidad, o sea, es un ecosistema, es un engranaje. Nosotros, los archivistas, los archiveros, estamos aquí para poder brindar acceso a los documentos a los ciudadanos y a los investigadores en general. Y aquí en Ecuador estamos en deuda porque no hay una formación suficientemente sólida. Pueden haber una poca formación, pero necesitamos
conocer cómo están trabajando los otros países del continente que tienen una formación sólida y con mucha data, con mucha trayectoria, con con marcos teóricos mucho más desarrollados que los nuestros. Entonces, y claro, si es que pensamos en que hay una relación directa entre el acceso a la información y la formación de los archiveros, si no tenemos formación de archiveros, la relación es esa, ¿no es cierto? Es directamente proporcional de los procesos archivísticos, de los procesos que nosotros, los archiveros, con formación y sin formación estamos dando a nuestros archivos, depende que la gente pueda construir su historia y pueda hacer efectivos unos derechos. El archivo está para hacer efectivos unos derechos y posibilitar la construcción de unas memorias. Entonces, ojalá y eso esté en la conciencia, en el pensamiento de los ciudadanos y de las autoridades. Bueno, eso es con nosotros. Muchísimas gracias, Fernando, Viviana. Gracias a ti, Alejandra. Gracias a Muchas ti. gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta Que luego. esté muy bien. Hasta luego.